Continuamos con más de SPK Espectáculos y ahora vamos a hablar de buena música, música de corte social, de amor, de desamor, pero sobre todo buenas letras. No es la primera vez que está en nuestro espacio, pero creo que es la primera vez que está en el nuevo set del espacio. Nos acompaña Jehová Bernal desde Cuba, este trovador que nos place tenerte de nuevo aquí y en este nuevo set que tú no habías mencionado. No lo había visto, muy bonito, ¿eh? Tú sabes que cuando uno habla de buena música, ahora mismo la gente de una vez se va a la lírica, a las letras. Exacto. Porque lo último que está pasando como con el género urbano y demás, como que se ha perdido la metáfora y esas cosas. Sí, es un problema porque es lo más... realzar la figura femenina siempre ha sido casi que una leyenda en toda la historia de la música y eso se ha perdido, como bien dices, la falta de metáforas en la manera de decir las líricas, pues como que todo el peso sobre el ritmo y entonces el discurso como que un poco vulgar, ¿no? Sí, entonces tú sabes que yo soy de los que dice, para que la gente vaya a pensar que soy un incoherente, que yo digo que todo debe de converger. Yo escucho todo, desde lo más ratrero hasta lo más clásico. Pero algo que siempre voy a resaltar en el caso de ustedes los cantautores, que se sientan y hacen esta poesía y musicalizan todo eso, es que cuando a ti te van a contar la historia de un coito, bien metafóricamente hablando, es lindo. Ahora, si te lo cuentan a lo crudo, es diferente. Es complicado. Yo creo que ahí radica la ingeniosidad de ustedes, en contar esas cosas que se pudieran contar de forma vulgar, bien bonito. Es que el fenómeno artístico, para que trascienda, yo creo que todo pasa un poco por la trascendencia, es decir, el arte se hace, se construye con el fin de dejarlo para la posteridad, para las generaciones que vienen. Y entonces por eso es que uno tiene que siempre estar enfrascado en que ese arte pues tenga la calidad suficiente como para llegar a otras generaciones que uno probablemente ni conozca, ¿no? Y ahí es donde está esa palabra de perdurar, Sí. que las cosas perduren en el tiempo. Yo creo que también, igual que tú, escucho toda la música, me influencio a veces inconscientemente de toda la música porque el oído no se puede tapar. Claro que no. Pero trato de a la hora de hacer mi trabajo, pues hacerlo usando todas las metáforas, tratando de embellecerlo, que es al final el sentido. Tú sabes que normalmente en la trova se ha utilizado cuando son canciones ya de corte social. A veces tú escuchar, por ejemplo, una palabra fuerte, altisonante, pero con justificación, es como que le da fuerza a la canción. Sí, y las palabras son necesarias. A veces incluso las palabras groseras, las malas palabras, a veces cuando uno las justifica, tiene un sentido. Lo malo es cuando uno la dice porque no sabe qué otra cosa decir. Entonces no tiene ninguna justificación, tú ves una mala palabra detrás de otra y dices, bueno, ¿por qué no dice otra cosa? O sea, aquí hay un fenómeno que no sé si tú conoces, digo fenómeno porque lamentablemente tengo que tipificarlo así, conocida como toquilla, que es una exponente urbana, que toquilla se pegó por un tema que se llamaba El Desacato Escolar y también porque hizo un tema en colaboración con otro artista urbano, donde ella le decía, tú eres el rey de la popola, tú eres el rey de mi popola, o sea, y la palabra popola, que es como que un término meramente dominicano, se ha internacionalizado. Se ha popularizado. Se ha popularizado. En otros países, en otros lenguajes. Bueno, para mí, por ejemplo, que vivo en otro país, la popola no significa lo que para ustedes. Exactamente. Aquí es una vagina la popola. Sí, claro. Entonces, es un asunto que ha sido tan reiterativo que yo tengo un compañero de radio que decía, pero es que si me vuelve a decir la palabra con la P, ya no tiene nada que decir. Claro, ya cambió el discurso, pero al principio, era los primeros 6, 7 meses, era como solamente todo lo asociaba a esa palabra. Eso pasa también cuando hay una mayoría, es mayoritario el público que no es de alguna manera subcultural, que no llega a un nivel intelectual básico, primario, y entonces a veces el artista intenta llegar a ese público de cualquier manera, y entonces es mucho más fácil, es decir, como si no puedes con tu enemigo, únete a él, es mucho más fácil hablar el lenguaje de ellos
que Llevarlo al... llevar uno, educarlo a partir de la música, a partir del arte, que es una de las funciones del arte, educar. Sí, tú sabes que en consonancia con eso, cuando yo era un niño, nuestros padres escuchaban, por ejemplo, música diversa. Yo decía que recuerdo que había una emisora que tenía rancheras y más, o sea que se escuchaba música corrido mexicana. Corrido mexicano. Y escuchábamos a Julio Los Iglesias, Bob boleros, la Marley, canción romántica. Silvio, o sea, Silvio, ok. yo crecí escuchando todo eso. Y quizás en ese momento no entendía lo que muchas de esos autores querían decir, pero al escucharlo y repetitivamente, ya tú creces y después cuando tú creces, que adquiere un poquito de conocimiento, tú entiendes a un Silvio, tú entiendes a un Pablo Milanés. Claro, porque es parte de la formación del ser humano, la educación. Muchas veces, si la música como el resto de las artes forman parte del acervo cultural que el ser humano va adquiriendo durante la vida. Por supuesto, cuando lo escuchas cuando tienes 12 años, a veces hay palabras que no entienden, pero qué rico es cuando llegas a los 18 y descubres aquella palabra que escuchaste tantas veces en casa con tus padres. Exacto. Y que no entendías, pero tarareabas igual. Y qué rico es sentir que, es decir, encontrar el sentido poco a poco, a medida que va avanzando uno en la vida, encontrar el sentido a esas canciones que lo acompañaron a uno en la adolescencia, en la niñez. Tú Eso sabes es muy rico. que estas 2 últimas semanas, yo he adoptado una frase de una canción de Miguel Ríos, de Todo Pulmón, que dice, defender mi ideología, buena o mala pero mía, tan humana como la contradicción. O sea, es una respuesta salomónica que yo le doy a muchas personas que me contradicen. Digo, yo pero estoy defendiendo mi ideología, buena o mala pero es mía. Claro, O sea, es propia. es propia, exactamente. Entonces, en cada canción, en cada uno de los autores, yo utilizo mucho el leer las canciones, leerlas sin la melodía, porque uno va viendo frases que se convierten a veces en mantra de la gente. Exacto, exacto. Que la gente, los músicos todos, no solo los trovadores ni los cantautores, los compositores en general, eh, lo que hacen es llevar su conocimiento y sus sentimientos a una partitura, a un papel. A veces es un trozo de música que no tiene letra, pero ahí también hay palabras, hay sentimientos. Y en el caso de los cantautores o creadores de letras, igual, de la misma manera. Y eso está permeado de todo lo que van viviendo. Es decir, uno no se puede ver como una persona aislada de la sociedad. Uno sale a la calle, conversa con la gente, le pasan cosas. Y eso cae dentro de ese papel, dentro de esa partitura y queda registrado ahí inconscientemente. Actualmente, ¿qué artista así como de la generación de ahora, de este movimiento que hay a nivel urbano y demás, tú dices, yo he escuchado la música de fulano, la de fulano? Bueno, de lo que escucho, de la música que escucho, fundamentalmente de mi país, hay jóvenes trovadores, muchos jóvenes trovadores, de unas generaciones que me suceden a la mía, por ejemplo, Adrián Berazaín, Mauricio Figueiral, Pedrito Beritán. Son músicos que todavía no han llegado acá por el tipo de música que hace, pero llegarán en algún momento Sí, también. claro que sí. Y de la música foránea, nosotros vivimos muy cerca de Estados Unidos. Siempre escuché mucho rock and roll, crecí escuchando rock and roll, me gusta muchísimo el rock. Y incluso todas las tendencias, porque ya hoy en la actualidad no hay géneros puros. No. Escucho mucho, todavía me gusta mucho John Mayer, Wow. escucho Jacob Dylan, el hijo de Bob Dylan, Sí. que ya es más de mi generación. Y, y siempre estoy escuchando, viste que ahora cuando uno busca las listas, que a veces te sugieren las mismas redes, ya uno pierde el hilo de los artistas, porque ya no son discos lo que uno va descargando, sino música de Sí. fulano, de fulano. Entonces ya Y uno hace su propio playlist. uno hace su propio play y bueno, te vas familiarizando con ese tipo de música y eso es lo que va conformando tu influencia, ¿no?, actual. Pero Tú sabes sí, que escucho. mencionaste algo de que ya no hay un género puro. Incluso en un momento determinado los directivos de Spotify explicaron de que no iba a haber como una especie de un género puro per se, sino que las mezclas era lo que iba a sobrevivir. Y eso ha dado la apertura incluso hasta cantantes que hacen música alternativa y demás, que mezclan, que se atreven a hacer otras cosas y que son populares incluso hasta solamente en Spotify, que después es que la gente comienza a conocer la cara del artista. O sea que eso abre un nuevo abanico para todos los músicos. Exacto, los géneros como tal, como lo describe la Academia de la Música,
siguen estando, pero ya se fusionan, ya se van fusionando. Y entonces quedan las sonoridades y las tendencias. Por ejemplo, ya hay las diferencias entre el thrash metal, el death metal, el heavy metal. Ya uno más las diferencias por las sonoridades. Si es con mucha distorsión, uno dice, bueno, eso es death metal. Si es un poquito menos, es thrash. Ya uno va relacionando ya no el género y la célula rítmica como tal, sino las sonoridades. Así pasa con casi todo, con la balada, con las canciones del pop. Es las sonoridades que fueron sonoridades que se establecieron por Michael Jackson, en el caso del pop, por Madonna, que ya uno cuando ve algo parecido a eso, dice, o que te suena, uno dice, este es popero, o este hace pop, una fusión con el pop. Y entonces también salen las tendencias, es decir, las tendencias son estas mezclas, estas fusiones que se hacen de géneros musicales. Incluso eso pasa hasta por los estilos. La gente hace un género musical o defiende un género musical y se viste como alguien de otro género. Es decir, esto todo es una fusión total que son las que enriquecen la vida cultural que nos toca vivir en este momento también, ¿no? No, es muy interesante. Si no fuera muy aburrido todo. Sí, sí, es muy interesante porque tú sabes que a través de la música también tú puedes darte cuenta del contexto en la historia. O sea, cuando tú te vas, por ejemplo, a los 80, al rock, tú puedes incluso contextualizar hasta con la forma de vestir. Con la forma de vestir, o sea, es toda una cultura. Entonces, ahora mismo, como tú dices, o sea, especie como de aberración que hay entre los géneros y demás, también se extrapola hasta la vestimenta. Los muchachos son más libres. Exactamente, o sea, exactamente. Y piensan y funden, como yo le digo. Hay niños que yo he encontrado 22, 23 años en la zona colonial conversando de temas que yo digo, wow, espérate. Hasta yo, sí, sí. Sí, porque esa es la edad de eso, uno tiene que acordarse de uno en ese momento. Sí. Y te darías cuenta que pasaste también por ahí. Pero ahora estás en República Dominicana y vienes a deleitarnos con un concierto. ¿Cuándo es el concierto? Bueno, en realidad vine a hacer un par de conciertos. Voy a hacer un concierto este jueves 19 a las 9 de la noche en Casa de Teatro. Es una plaza que desde el primer día me gustó mucho. Sí. Y es la plaza del cantautor. Es muy buena, yo me siento muy a gusto, muy cómodo allí y he tenido la posibilidad de otra vez ver allí las puertas abiertas. Es el jueves 19 a las 9 de la noche. Ahí voy a hacer un concierto muy especial porque este año también estaba cumpliendo el aniversario 50 del Movimiento de la Nueva Trova en Cuba. Y entonces para esta vez también voy a traer dentro del repertorio algunos temas de autores emblemáticos como Silvio, Pablo, incluidos también, además de mis canciones. Y voy a hacer otro concierto el día del jueves 26, también a las 9 de la noche, en la 37 por Las Tablas. Ah, ok. En Santiago de los Caballeros. En Santiago, o sea, vas a estar en Santo Domingo y en Santiago también. Exactamente, son dos ciudades muy culturales, con mucha riqueza y bueno, es que vengo por poco tiempo, me gustaría haber hecho otras, como las he hecho otras veces, Puerto Plata, que me gusta mucho. Y sí, Puerto Plata ahora mismo está creciendo culturalmente nueva vez. Sí. O sea, que una próxima vez. Sí, y entonces, bueno, esta vez ya termino esa semana, ya me regreso después el 28. Pero tú viniste así, ¿fue? Sí, de boletazo. tengo otras cosas, compromisos también allá y otros planes también, proyectos que hay que también atender. Bueno, lo importante es que estás aquí y que, bueno, aquí en Santo Domingo vas a estar en la casa de todos, como nosotros decimos, la casa de teatro. Esa es la casa de todos nosotros. O sea, todo el mundo ama casa de teatro y además es muy fácil de ubicar. La gente, casa de teatro, lo escribe en el Waze y sabe dónde va a llegar. O sea, que Freddy Ginebra es y esa zona colonial maravillosa también, una belleza. Sí, un atardecer en la zona. Ahora en esta época que está anocheciendo más temprano, es bellísimo. Con una presidenta. ¡Ay! Me gustó, ahí sí vamos, en el amigo del vasofón. ¿Es necesario para este movimiento, para el trovador, el alcohol? No, es necesario cuando eres más joven. Ya cuando el trovador pasa a los 40, se da cuenta que cuando bebe es como si masticara vidrio. Y después a la mitad del concierto la voz empieza. Ya, hasta los 40 siempre el trovador, no, todos los músicos. Todo el mundo. Bebe, se suben con un vaso en la tarima, en el escenario.
pero ya. Ya después de los 40 Todo tiene un momento en la vida, para todo hay un momento. Eso sí es cierto. De verdad, Jovas, gracias por estar aquí con nosotros Muchas en gracias. ese pequeño espectáculo. Muchas gracias. La mejor forma de terminar este espacio es invitándoles a ustedes a disfrutar de buena música. O sea, 19 en Casa de Teatro. El que no puede ir a Casa de Teatro, el 26 estaremos en Santiago. En Santiago de los Caballeros. Así muy. 1 millón de gracias por estar con nosotros. Nos vamos por el día de hoy. Será hasta la próxima en SPK.